Hola chicas, un saludo para todas. Qué rico poder continuar con ustedes en este segundo día de ayuno, donde todas las mujeres del ICT estamos unidas en oración por nuestras peregrinas, pero también, por supuesto, anhelando y clamándole al Señor para que las que no pudimos ir podamos pronto subir a la casa del Señor. Y tercero, por supuesto, preparando nuestro corazón para esa cosa nueva que Dios quiere hacer en nosotros. Vamos a orar. Padre, hoy queremos un día más clamarte por tu bendición para nuestras peregrinas, Señor. Hoy queremos rogarte por la vida de nuestra líder Saidi para que tú la bendigas, la llenes de sabiduría, Señor, para que en este viaje, Señor, no solamente su corazón, sino el de todas las peregrinas, sea consolado, sea mimado, sea restaurado, sea transformado, Señor. Úsala con la sabiduría que proviene de lo alto. Dispone el corazón de cada una de esas mujeres para que tú transformes con tu palabra, Señor. Que sea un tiempo muy especial, un tiempo de muchos aprendizajes, de mucho compañerismo, Señor. Guárdalas, protégelas, Señor, y bendícelas, que en ese caminar por esas calles, Señor, por donde tú caminaste, ellas puedan, Señor, ver cómo tu palabra es real, que ellas puedan en esa tierra experimentar cómo tu palabra, Señor, es real. Yo te ruego, Señor, que nos permitas a través de ellas como familia del ICT ser bendición para la tierra de Israel, ser bendición para ese lugar que tú has querido llamar tu casa. Padre de los cielos, yo también te ruego por cada una de las mujeres que está aquí conectada, intercediendo conmigo, Señor, porque tú pongas en ellas, Señor, ese anhelo de ver milagros, señales y prodigios para poder ir a tu casa, Señor. Señor, muchas de ellas tienen diferentes obstáculos, algunas temas de salud, otras temas migratorios, otras temas económicos, otras quizá permisos laborales. Señor, todas tenemos quizás un reto para poder subir a tu casa, pero hoy nos presentamos delante del Dios Todopoderoso, rogándote, Señor, que tengas misericordia de nosotras, que aumentes nuestra fe y que nos permitas empezar a desacomodarnos, a alistar nuestro corazón, Señor, para poder un día muy pronto, Señor, subir a tu casa y ver una vez más, Señor, o quizá por primera vez, esa tierra tan hermosa en la que tú quisiste, Señor, desarrollar la historia bíblica, esa tierra que fue el escenario geográfico de nuestro Salvador, esa tierra donde tú has prometido volverás por segunda vez, Señor. Padre, nuestros ojos anhelan verla, y yo te ruego, Señor, que tú abras las ventanas de los cielos para cada uno de nuestros discípulos que anhelen ir, Señor, y que nos permitas ver familias subir a tu casa, ver niños disfrutar de esa tierra, ver jóvenes ser convencidos de tu verdad en tu tierra, Señor, que nos permitas ver matrimonios consolidarse, restaurarse, Señor, en la tierra de Israel, que nos permitas ver adultos mayores disfrutando de la hermosura de tu casa, papá. Y también, por supuesto, Señor, en este ayuno queremos entregarte nuestro corazón para que tú sigas limpiando, para que tú sigas sanando, Señor, y que ese corazoncito esté listo, Padre mío, para esa cosa nueva que tú tienes preparada para cada una de nosotras.
En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, chicas, quiero recordarles que el Señor tiene cosa nueva para todas nosotras, pero es necesario preparar el corazón. Recordemos que los judíos, mejor los hebreos, cuando salen de Egipto, ellos empiezan a recorrer el desierto y cuando llegan a la tierra prometida, su corazón no está listo. Y el Señor a esa generación no le pudo entregar esa cosa nueva, ¿sí? Porque su corazón no estaba listo. Una cosa es que su petición esté retrasada porque es la voluntad de Dios y porque todavía no es el tiempo. Y otra cosa es que su petición esté retrasada porque su corazón no está listo para disfrutarlo. Entonces, chicas, sigamos estudiando a la luz de estas mujeres lo que significa soltar, enfrentar, disolver y sanar. Les recuerdo, hemos venido estudiando que no podemos seguir viviendo desde las heridas del pasado, desde los temores que tenemos hacia el futuro, sino que tenemos que vivir desde la palabra de Dios. Y que para ello es necesario soltar lo que no podemos manejar, para ello es necesario enfrentar las verdades que no nos dejan avanzar, disolver las mentiras y los recuerdos que nos limitan y sanar el dolor y los traumas que ya Cristo llevó en la cruz. Y para esta ocasión, pues vamos a hablar de María Magdalena, cómo María Magdalena dejó su pasado y recibió una nueva identidad con el Señor. Bueno, quisiera leerles dos pasajes donde la Biblia nos habla y nos dice un poco de quién era María Magdalena. Les voy a leer Lucas 8 del 1 al 2, donde la Biblia dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Bueno, imagínense, aquí la Biblia nos está diciendo quién era María Magdalena. Bueno, le decían Magdalena porque venía de la región de Magdala, una región muy bella, una región que es puerto. Cuando vamos a Israel, vamos a estar por allá visitando esa tierra hermosa. Bueno, y en aquella época, como era puerto, era una tierra muy próspera, era una tierra donde se movía mucho la economía. Y bueno, como lo es en aquel entonces, lo sigue siendo hoy. A veces donde abunda mucho, ¿cierto? También hay muchas situaciones complejas. Así que no es pues para nada insólito que de aquí venga una mujer que tuvo un reto muy grande, un reto que la Biblia nos lo expresa como 7 demonios. 7 en los tiempos bíblicos significaba completo. O sea, era la forma en los tiempos bíblicos de decirnos, o sea, esta mujer estaba llevada. O sea, lo que usted se imagine, lo estaba enfrentando esa mujer. 7 demonios. Pero lo lindo es que esta es una mujer donde la Biblia nos está narrando así, aparte de las mujeres que junto con los discípulos lo acompañaban predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Nos dice Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Miren, la Biblia nos lo vuelve a recordar. Primero, cuando nos habla al inicio de su ministerio, cuando está por todas las aldeas predicando el evangelio, ahí estaba ella. Pero también nos vuelve a recordar
de la que había echado 7 demonios, cuando nos está hablando del tema de la resurrección. Y esto es muy hermoso. Usted podría pensar, bueno, ¿por qué el Señor en su palabra nos deja este recorderis? Miren, esta de la que sacaron 7 demonios le está sirviendo al Señor. Esta de la que sacaron 7 demonios fue la que no se despegó del Señor. Los momentos donde la Biblia nos narra de ella es sirviéndole. La Biblia nos narra en los 4 evangelios de ella acompañándolo en sus 3 años. Bueno, no exactamente en sus 3, pero digamos que buen tiempo lo acompañó. Nos la presenta en la cruz, al pie de María, en un momento tan difícil, desde todo punto de vista espiritual, emocional, físico, acompañando a María, la Madre de Jesús, ahí al pie de la cruz. Nos dice la Biblia que siguió el cuerpo hasta que vio dónde lo pusieron, y nos narra la palabra de Dios que fue la primera en verlo resucitado. Es decir, María Magdalena no se despegó del Señor. Qué rico que esa sea la historia suya y mía, que independiente de lo que esté viviendo nuestra familia, nuestra iglesia, el mundo, usted esté ahí sólida, firme, pegadita del Señor. No que seamos con esas como las olas del mar, que se desaniman, se animan, se desaniman, se animan. No, ella ahí pegadita del que había sido todo para ella, de aquel que la había amado, la había aceptado, la había sanado, aquel que le había dado una nueva vida. Yo no me alcanzo a imaginar cómo esta mujer debió experimentar rechazo en aquella época. 7 demonios, estamos hablando de una mujer llena de quizás de adicciones, de ataduras, una mujer con un pasado vergonzoso, tormentoso, doloroso. ¿Usted se imagina cómo era su ambiente social? Yo supongo que ella era la que no, con esta no nos juntemos, ¿cierto? Que no nos vean con esta. Pero ella se encontró con el mismo Dios que nos hemos encontrado usted y yo, el mismo Dios que ha ido a buscarnos a nosotras para sanarnos, para ayudarnos, para darnos un nuevo proyecto de vida, un proyecto de vida lleno de dignidad, un proyecto de vida donde usted y yo somos protagonistas, como lo fue ella, por la obra de Cristo, de la transformación de su familia, de su iglesia y de aquella comunidad de aquel entonces. Pensemos que cuando la Biblia dice María Magdalena, de la que se sacaron 7 demonios, de la que habían salido 7 demonios, nos está hablando de la misericordia de Dios, del poder de Dios, de la transformación que puede lograr el Señor en la vida de una mujer. En otras palabras, la Biblia nos está diciendo, vea, si usted cree que su problema es grande, mire el de María Magdalena, 7 demonios, o sea, todo cabía ahí. Pero a mí no me quedó grande María Magdalena, nos está diciendo el Señor. No me va a quedar grande tu vida, no me va a quedar grande tu pasado, no me va a quedar grande tu atadura, no me va a quedar grande tu aflicción. Miren qué maravilloso. Y antes de hacer la siguiente lectura en Juan 20, del 11 al 18, yo quisiera también recordarles y acentuar un poquito que como vamos a leer ahora, esta es la primera persona. Dios escogió una mujer, como siempre se los recuerdo. El Señor en el Génesis con Eva como que no quedamos muy bien
digamos, paradas en medio de todo esto, como la mujer convenció al varón de irse en contra de Dios. Bueno, aquí en Jesucristo se escribe una nueva historia. La mujer llena de Jesucristo le lleva ahora a los varones las buenas nuevas de que Él ha resucitado. Y allá, ¿cierto?, empoderada en su carne, empoderada en su liderazgo, lleva al varón, a la familia y al mundo que le siguió a vivir una historia de dolor. Pero aquí la mujer empoderada en el Señor, la mujer llena de Jesucristo, cuando ya le entrega el gobierno de su vida a Jesucristo, aquí vemos una mujer que lleva a su familia, a su iglesia, a los suyos, a encontrarse con la esperanza de Jesucristo resucitado. Aquella que encuentra a los varones atemorizados, quizá llenos de culpa como Pedro, llenos de vergüenza, llenos de incredulidad, vuelve y los trae, vuelve y los trae. Esa es la tarea suya y mía, por supuesto. Leamos Juan 20 del 11 al 18. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Miren tan bonito. ¿Por qué lo vio primero María Magdalena? Porque no se despegó de Él. Vuelvo y le repito. A veces nos preguntamos: ¿yo por qué todavía no he visto ese milagro? Y escuchamos testimonios: ¿yo por qué todavía no veo ese milagro? Bueno, una pregunta importante que usted puede hacerse, muy lógica a la luz de esta historia. ¿Por qué ella lo vio primero? Pues porque no se le despegó, ¿sí? Indudablemente también usted debe hacerse esa pregunta. O sea, estoy así de intensa con el Señor, estoy ahí pegadita de Él para poder ver cómo Él se levanta en medio de las diferentes situaciones de mi vida. Miren, tan bonito como el Señor le pregunta: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Porque ella dice una frase muy curiosa: se han llevado a mi Señor. Señor en mayúscula. De alguna manera está expresando a cómo otros están llevando a su Señor. O sea, como Dios es Dios, pero como que las circunstancias están por encima de Dios y yo como que tengo que buscar a Dios y tengo que ayudarlo, ¿sí? A veces en medio de nuestra frustración espiritual pensamos que las circunstancias están por encima de Dios, y no, Dios siempre está por encima de las circunstancias. Él es Dios. No perdamos de vista esto que perdió por un momento de vista María Magdalena. Y por eso lloraba ella,
porque ella veía a su Señor en mayúscula muerto y en manos de otras personas. No, de ninguna manera. Dios es Dios. Y cuando el Señor le pregunta y le dice, ¿por qué lloras? No es que no podamos llorar, sino que es la manera del Señor decirle, yo soy Dios, esto no se ha salido de control, hay un plan y el plan es perfecto. Chicas, María Magdalena decidió soltar lo que ella no podía manejar. Analicemos, ahora ya les conté la historia, entendimos un poquito la historia, ahora pasémosla por el filtro del que venimos hablando, soltar lo que no podemos manejar. Hay algo que ella no podía manejar cuando se encuentra con Jesús, y era su pasado, su historia, su buen nombre. Imagínense le salieron a unos 7 demonios, no sabemos exactamente cuáles eran, pero imaginémonos, pudieron haber sido temas sexuales, promiscuidad sexual, pudo haber sido drogas, pudo haber sido alcohol, pudo haber sido diferentes situaciones de desorden en su vida, y que de pronto ella está predicando la palabra con el Señor Jesús, ¿sí? Imagínense cómo debió haber sido la gente empezar a verla y ¿será que le creemos, que no le creemos? O sea, pero hay algo muy lindo que yo quisiera resaltar en este punto. Ella no se dedicó a dar explicaciones, ella se dedicó a servir al Señor. Hay algo que nosotras tenemos que ser claro. La palabra de Dios dice en el Salmo 75:7, sino que es Dios el que juzga, a unos humilla y a otros exalta. A veces las mujeres estamos muy preocupadas por lo que dicen de nosotras, por un like, por aún lo que dice mi pareja, mis hijos, las amigas, a veces las mismas personas del ministerio. A veces eso nos preocupa demasiado, pero eso no está en nuestras manos, ¿cierto? Cada cual puede mirar nuestro pasado, nuestro presente y pensar como quiera pensar. Eso es algo que tenemos que aprender a entregarle al Señor. Más bien usted dedíquese a lo que se tiene que dedicar, que es a honrar al Señor, a servir al Señor, a hacer su voluntad. Y miren cómo Dios se encargó de exaltar a esta mujer, ¿sí? La convirtió en la primera mujer que hay registro para todas las generaciones. Le entregó el privilegio a aquella de la que sacaron 7 demonios de llevar por primera vez la buena nueva. No se desgaste en lo que no está en sus manos, más bien desgástese y ocúpese de lo que sí está en sus manos, que es hacer la voluntad del Señor. Miren que esta mujer, chicas, tuvo indudablemente que enfrentar las verdades que no la dejaban avanzar. Ella tuvo que enfrentar sus malos hábitos, sus malas decisiones, y tomar la decisión que le estaba dando, tomar la oportunidad que le estaba dando Jesucristo, porque Jesucristo no hace el cambio por nosotros, no. Jesucristo nos dice, mira, yo te entrego el poder, ¿sí? Aquí estoy yo. Tú decides si haces los cambios de hábitos, tú decides si tomas decisiones diferentes. Ella enfrentó las decisiones equivocadas de su vida y le dio un giro de 180 grados. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque la vemos ahí desde el principio, desde que ella recibió esta oportunidad, la vemos caminar de manera espiritual. Aquí no vemos a una mujer como vemos a veces otros personajes bíblicos, ¿cierto? Que se tomaron su tiempo, o que a veces eran espirituales, otras veces carnales y volvían. No, aquí vemos una mujer sólida,
todos los relatos de ella desde que se encontró con Jesucristo fueron honrando al Señor, sirviendo al Señor. Yo le animo a que esa sea nuestra historia. Indudablemente María Magdalena tuvo que disolver muchas mentiras y recuerdos que la limitaban. ¿Usted cree que en todos esos lugares que visitó Jesús ella no se encontró con personas con las que tenía recuerdos muy dolorosos y tenía que ponerles la cara, y quizá no solo dolorosos, también vergonzosos? Pero ella le entregó esos recuerdos al Señor y asumió su proyecto de vida, el que el Señor le había entregado, con tanta honra y con tanta dignidad. Él no le dio pena andar con ella, porque ella era una mujer que había hecho un cambio de vida con la oportunidad que Dios le había dado. Ella no fue la mujer que asiste a la iglesia y siguió igual, con los mismos hábitos, con los mismos problemas, con el mismo alias, ¿sí? No, esa no era ella. E indudablemente María Magdalena sanó el dolor y los traumas que representan 7 demonios. Fue una mujer nueva en Jesucristo. Chicas, inspiradas en esta hermosa mujer, yo les animo a que oremos. Oremos que seamos nosotras las que no nos despeguemos de Él, que seamos nosotras esas mujeres constantes, fieles, firmes, que el Señor no se avergüenza, independiente de nuestro pasado, de llamarnos siervas de Jesucristo, de llamarnos líderes de su iglesia, de ser llamadas miembros de la familia de Dios. Yo no sé cuál sea hoy su realidad. Lo que sí sé es que a la luz de esta historia nada le va a quedar grande al Señor. Y qué rico que cuando usted recuerde su pasado, o cuando usted le recuerde en su pasado, como a María Magdalena, usted pueda sentirse gozosa, porque se nota el poder de Dios en su vida, se nota la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, se nota ese Dios de oportunidades que tenemos, se nota. ¿Por qué? Porque su estilo de vida lo deja ver. Y si no es así, pues el problema no es de Jesucristo. María Magdalena es una evidencia de que a Él no le queda nada grande. La decisión es nuestra tomarla, chicas. Oremos. Gracias, Señor, por este ratico. Gracias, Señor, porque tú nos permites a lo largo de esta historia comprender el gran valor que tú le has dado a la mujer, Señor. Cómo viniste a redimir la imagen de la mujer, la historia de la mujer, a recordarnos esa capacidad que tenemos de llevar buenas nuevas. Haz de nosotras mujeres, Señor, que llevemos buenas nuevas, que dejemos de llevar, Señor, aquello que no edifica, que dejemos de llevar, Señor, aquello que destruye, que dejemos de ser inconstantes en todos nuestros caminos, sino que por el contrario, Señor, aprendamos como María Magdalena a ser esas mujeres fieles, sólidas, constantes, aprovechar la oportunidad que tú nos diste de una nueva vida, porque aprendimos a soltar, porque aprendimos, Señor de los cielos, a enfrentar, a disolver las mentiras, a sanar el dolor, los traumas y a recibir la dignidad que tú nos has querido dar en esta tierra, papá. Bendito seas tú por esta hermosa historia que hoy nos recuerda, Señor, cuál es la tarea. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén. Chicas, Dios me las bendiga. Un abrazo.